Buenos días. Miren, yo no sé realmente lo que voy a decir aquí. Y la razón es muy sencilla. La razón, no porque yo no me suelte a hablar apenas me dan la palabra, sino que eso lo hago con mucha facilidad, sino porque hay varias cosas que me detienen. Este acto de presentación del libro Legado de Chávez, donde se recogían las intervenciones nuestras, de lo que estamos presentes aquí en esta mesa, que se hizo hace 2 semanas, ¿verdad? Más o menos 2 semanas, estaba prevista para el miércoles pasado, ¿sí? Hace 2 días. El miércoles pasado era todavía parte de la fecha prevista para la campaña electoral. Hoy es viernes, la campaña electoral terminó a medianoche y entonces nosotros estamos en una especie de situación ambigua ahí, que consiste en lo siguiente: es muy difícil separar el legado de Chávez de la campaña electoral. Yo no sé cómo separar, aunque el legado de Chávez va muchísimo más allá de la campaña electoral, separar hoy, viernes, a 2 días de las elecciones, separar el legado de Chávez de la campaña electoral. Entonces no sé si uno se va a meter a violar de alguna forma la normativa electoral, pues esto es un acto público, planteando la campaña electoral asociada con el legado de Chávez, o hace una cosa medio académica de sacar el legado de Chávez para plantearlo de una manera totalmente teórica, como si no tuviéramos encima una campaña electoral y no tuviera en juego el destino del país para dentro de unos días. Entonces, por eso es lo que me detiene, por eso es que no quería hablar, pero bueno, de alguna manera tenía que hacerlo. Entonces, realmente no sé qué hacer. Yo puedo resumir rápidamente lo que dije, de todas maneras ustedes lo van a tener al terminar. Yo hice un resumen muy corto. Yo recuerdo que yo dije comenzando que 10 minutos para hablar del legado de Chávez era demasiado poco, hice de todas maneras un resumen más o menos de unos 15 minutos. Después salió Juan Carlos Monedero a decir entonces demagógicamente que sí se podía hacer un resumen del legado de Chávez en 10 minutos, y se disparó un discurso de 1 hora completa hablando. Así, haciendo trampa, cualquiera gana. Pero lo cierto es que se puede hacer, claro, en 15 minutos un resumencito, que fue lo que yo hice. Y básicamente planteé algunos temas, el alcance del legado de Chávez, pero resalté su dimensión política, porque el legado histórico se vuelve histórico cuando la política se enfría. Mientras la historia la estamos haciendo y está caliente, eso es política. Y ese legado es fundamentalmente político, aun cuando tenga toda la trascendencia que sabemos que tiene, y que con el tiempo, cuando no solo lo examinemos de manera emotiva, sino sin perder la emotividad, lo analicemos de manera un poco más racional, más serena, con más calma, vamos a encontrar unas dimensiones enormes en ese legado. Y ese legado da para bastante tiempo. Y bueno, lo dividí prácticamente en 2 partes: la parte que tenía que ver con lo propiamente interno, y lo que tenía que ver con la parte internacional, fundamentalmente el latinoamericano. Los logros de Chávez en ese sentido, tanto en lo interno, dignidad, pago de deuda social, definición de socialismo, lucha por el socialismo, el planteamiento al Estado comunal, etcétera, etcétera. No lo voy a repetir. Y lo que se logró en materia internacional, que dije que era más valioso y porque era más difícil, porque siempre es más fácil hacer las transformaciones en un país, en el de uno, que hacer una transformación que tenga un alcance latinoamericano o suramericano, como lo que logró Chávez, esa gran patria que tenemos por fin ahora, ya no es solo la patria venezolana, sino la patria latinoamericana, por lo menos suramericana, y eso es obra fundamentalmente del esfuerzo de Chávez. El tener a UNASUR, el tener la CELAC, el tener Petrocaribe, el tener Telesur, el tener todos esos organismos latinoamericanos, y hacer que los latinoamericanos nos conozcamos hoy mucho mejor, que pueda venir Maradona, un acto de Maduro. Ustedes se imaginan una cosa parecida hace 20 años, no. ¿Sabían ustedes quién era el presidente de la Argentina? ¿Sabían los argentinos quién era el presidente de Venezuela? Vivíamos en mundos completamente separados. Es una obra extraordinaria de Chávez, y no me voy a mandar por ahí porque me voy a pasar de los 10 minutos. Voy a hacer como Juan Carlos, y no quiero hacer. Pero yo quisiera entonces, ya que no se puede hablar del legado de Chávez más allá de estas cosas, y que estamos en una campaña electoral, sin meterme con la campaña electoral, con los resultados, y suponiendo que esa campaña electoral va a tener un ganador que es Maduro, la pregunta es
Pero fue una violación pequeñita. Solo le pellizqué un seno a la ley, no hice nada más con la ley. Entonces se podría hablar un poco de cuáles son los problemas que Venezuela tiene que enfrentar a partir del 14 o del 15 de abril. ¿Cuáles son los problemas? Porque justamente ese es el tema central. Ganar es una primera tarea, pero luego no se trata de ganar por ganar, sino de ganar para continuar un proceso, resolver todos los hilos sueltos, todos los grandes problemas que este proceso tiene planteado y profundizar este proceso para hacer que realmente algunos de los logros obtenidos hasta ahora puedan ser irreversibles o por lo menos acercarse a la irreversibilidad. Y entonces, bueno, esas son las cosas que se podrían plantear y eso, por supuesto, menos se podría hacer en 10 minutos, Juan Carlos, tiene que hacer una hora y media. Entonces, yo simplemente voy a anunciarlos. Aquí hay problemas importantes. Aquí, Maduro, por cierto, ayer en su intervención enunciaba algunos de ellos. Aquí hay un problema tremendo que es el problema de la violencia y la inseguridad. Es un problema que externamente afecta no solo al país y al proceso, y evidentemente uno de los problemas a enfrentar. Pero hay problemas que son más internos, que tienen que ver con el gobierno y la política misma. Y esos problemas son los problemas que tienen que ver, fundamentalmente, uno de ellos tiene que ver con la corrupción. Aquí la corrupción es un fenómeno terrible, fenómeno serio, terrible, no solo la corrupción de los otros, sino la corrupción dentro de este proceso. El dinero que se pierde por corrupción combinada con ineficiencia, eso es una de las trabas más grandes que tenemos nosotros los venezolanos para conseguir el objetivo que nos hemos propuesto y por el cual tenemos que seguir luchando. Aquí hay que de verdad dar una batalla a fondo contra la corrupción que está metida en todas partes, que es una herencia nociva de ese pasado, pero que no se ha logrado superar y que en muchos casos se mantiene viva por razones que son prácticamente del mal funcionamiento de las cosas dentro de este proceso. Y eso toca otro problema que es el problema central, diría yo, que es el problema del modelo económico. Nosotros estamos metidos yo lo he planteado algunas veces y lo voy a plantear con mucha más insistencia y más detalle después del 14 de abril, metidos dentro de un modelo económico que no hemos logrado superar, que nosotros heredamos del pasado, un modelo de factoría petrolera, de economía de puertos, de importación de todo a punta de petróleo, y nosotros, incluso con la ilusión de que vamos a hacer una potencia petrolera por 300 años, no hemos sido capaces hasta ahora de superar ese problema. Y ese modelo hay que superarlo sobre la base de desarrollar realmente una economía productiva que sea capaz de abastecer en los productos fundamentales a los venezolanos, que no haya que importarlo todo o casi todo. Y por más que aquí se han hecho avances importantes en agricultura y avances un poco menos importantes, pero también válidos en manufactura, nosotros con el crecimiento de la demanda de la población pobre que antes comía perrarina y tomaba culé y ahora vive como seres humanos, entonces ese crecimiento se lo ha comido, como es lógico, se lo ha comido el crecimiento en condiciones de vida humanas de la mayoría de la población pobre de Venezuela. Entonces nuestro crecimiento en ese terreno no da para cubrir las necesidades nacionales y mucho menos para exportar, y para exportar de una manera productiva y sistemática. Entonces seguimos importando una buena parte de los productos y por otro lado tenemos compromisos que nos tienen que llevar a desarrollar una economía exportadora. Y yo he citado varias veces el análisis que hacía Víctor Álvarez justamente cuando se produjo la devaluación del mes pasado, presentada llamada ajuste, pero de hecho era una devaluación que contenía hipotéticamente la posibilidad de fomentar exportaciones, pero las exportaciones no se fomentan solamente con eso, se paga un costo que es por supuesto aumento de la inflación y se afecta los recursos de los sectores populares, y a cambio de una promesa que hay que cumplir. Y para eso necesitamos un empresariado productivo con capacidad de producir, una clase obrera organizada, sistemática, consciente, clasista, bien organizada, que sea justamente la productora de esos recursos para atender a nuestra población, para seguir mejorando las condiciones de vida de nuestra población y para tener la capacidad de exportar a base de calidad, a base de todos los recursos necesarios para competir en unos mercados que son capitalistas y que son altamente competitivos. Con productos chimbos no se va a ninguna parte. Nosotros no podemos seguir toda la vida dependiendo del petróleo
y uno que otro procesamiento de petróleo, exportando una materia prima que se paga bien, pues con ella funcionan las máquinas de todo el mundo, pero que no nos permite a nosotros liberarnos de una dependencia, de una especie de esclavitud, de tener que estarlo comprando todo, y en este caso subsidiando el dólar, y acumulando entonces una sobrevaluación de Bolívar que nos lleva a la inflación, a las devaluaciones periódicas y a una inflación altísima. Es decir, ahí hay un problema grave, tenemos la capacidad de resolverlo, tenemos fuerza para resolverlo, no lo vamos a resolver en 2 días, pero tenemos que enfrentarlo de manera mucho más sistemática que como se enfrentó antes. Política agraria, política manufacturera, política de transformación, política con relación a la clase obrera, política con relación al empresariado. ¿Cuál va a ser ese empresariado? Somos nosotros, es el Estado el que va a asumirlo todo. Hay un empresariado, se ensayó un empresariado y salieron más ladrones que los viejos empresarios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo no voy a seguir porque ya me pasaron un papel, por eso es que dije que no quería hablar, porque después que yo me suelto no me paro, pero bueno. Entonces eso, tenemos una cantidad de problemas importantes que tienen que ver, que hay que tocarle los intereses a los monopolistas, a los dueños de los medios de producción. Eso no se ha hecho, hay que hacerlo con calma, no se trata de hacerlo de un día para otro, y democráticamente, con todos los recursos. Tenemos pueblo, tenemos la mayoría del pueblo, tenemos la Fuerza Armada, tenemos capacidad, tenemos la fuerza suficiente para emprender esas transformaciones, que sería la mejor manera o la única manera de ser fieles con el legado de Chávez. Emprender esas transformaciones y de verdad hacer, como quería Chávez, que se convirtieran en transformaciones irreversibles, evidentemente sería la forma de garantizar que estamos marchando hacia una verdadera democracia, un Estado comunal, y estamos marchando hacia la construcción de una sociedad que por lo menos tenga como objetivo el socialismo, y vamos a ver si avanzamos y si lo logramos. Yo creo que por ahí podía ir la cosa, y por supuesto ese tema es bastante largo, y yo lo que hice fue enunciar unas pocas ideas. Pero me gustaría, eso sí, que escucharlos a ustedes. Que no pase lo que suele pasar, que entonces hablamos nosotros, es tarde, todo el mundo se quiere ir, y escucharlos, porque yo sé que hay un montón de ideas, que hay ideas, que hay planteamientos, que es necesario escucharlos para que esto sea una cosa que fluya en ambas direcciones. Entonces, termino pues haciendo un llamado a que de verdad podamos hacer nuestras exposiciones rápidas. Si me pasé, me perdonan, la culpa fue de Víctor, que me dio la palabra, y de Juan Carlos Monedero, que traté de imitarlo un poco, y vamos a tratar de escucharnos de verdad, para que esto, que es un punto, que ha sido el punto de partida de unos espacios para debatir ese legado, para sacar propuestas, siga marchando en esa dirección y de verdad se convierta en un intercambio de ideas, de opiniones, de criterios. Bien, y terminamos. Claro, me voy a poner una foto ahí.